Bienvenidos al colectivo Streaming. Hoy hablaremos sobre la evaluación de profesores en la Universidad Cooperativa de Colombia. Para ello hemos invitado a la Directora Nacional de Desarrollo Profesoral, Anabela Villa Saavedra. Directora, bienvenida al colectivo Streaming. Gracias. Directora, es muy importante la evaluación de profesores, permite identificar cómo estamos, qué elementos están en niveles óptimos de excelencia o qué cosas se deben, cuáles son las oportunidades de mejora, tanto a nivel del profesor como en las facultades, en los programas, en las sedes o incluso a nivel institucional, qué elementos se deben fortalecer. ¿Cómo se da este proceso de evaluación de profesores en la universidad? Sí, nosotros venimos trabajando semestre a semestre con la evaluación de docentes o de profesores. Aplicamos el instrumento más o menos a segundo corte evaluativo cada uno de los semestres y cerramos para hacer consolidación de la información. Directora, hay muchas preguntas con respecto a este tema tan importante y qué mejor que sean los mismos estudiantes y profesores quienes formulen esas inquietudes para conocer más sobre la evaluación de profesores en la universidad. Claro que sí, miremos qué nos van a preguntar. Claro que sí. ¿Qué miden en la evaluación docente? Olga Lucía, en la evaluación docente medimos 5 variables. Una primera variable que mide las estrategias comunicativas, una segunda variable mide las estrategias de gestión, la tercera variable mide las estrategias de mediación cognitiva, la cuarta variable estrategias evaluativas y la última variable didáctica. Me gustaría que nos ampliaran a mis compañeros y a mí la importancia de la realización de la evaluación docente. Hola Laura. La evaluación docente es muy importante para la universidad y para ustedes como estudiantes porque de los resultados que se consoliden, nosotros como universidad podemos tomar acciones de mejora, acciones correctivas en todo lo que tiene que ver con el desempeño docente que finalmente se revierte en el aprendizaje y en el conocimiento que ustedes como estudiantes adquieren. ¿Por qué la evaluación docente no está abierta durante todo el semestre para evaluar a los docentes permanentemente? Jenny, es más una estrategia de poder consolidar la información de manera más rápida. El hecho de que tengamos nosotros la evaluación abierta hasta finalizar el semestre no nos va a permitir como institución definir si ustedes como estudiantes consideran que hay aspectos por mejorar en el profesor y no podríamos establecer estrategias de intervención inmediata. Por eso buscamos que el proceso de evaluación se haga más o menos al segundo corte evaluativo y con eso nosotros podamos rápidamente consolidar los datos para poder valorar el comportamiento de los profesores en este semestre que se esté evaluando. Frente a la evaluación de los docentes, quisiera saber si son tomadas todas las opiniones de los estudiantes, incluidas las quejas hacia algunos de ellos. Claro que sí, Stephanie. Por eso buscamos y motivamos a toda la población estudiantil a que realice la evaluación docente, porque en la medida que nosotros tengamos una mayor participación de parte de ustedes, podemos tener una información más general y más objetiva y de mayor cobertura que nos permita tomar decisiones en la institución. ¿Por qué la obligatoriedad para que los alumnos hagan la evaluación docente? Esto debería ser algo que naciera de ellos y no debería ser obligatorio para ellos. Profesor Carlos Ignacio, el proceso para nosotros es importante desde el concepto de que entre mayor número de estudiantes participen, tenemos una información más objetiva en los resultados pues, que se obtengan de la medición. Por eso buscamos que los estudiantes participen en su gran mayoría. Muchas gracias a los estudiantes y profesores que nos enviaron estas inquietudes para que las pudiera resolver en el colectivo Streaming. Surgen otras inquietudes y es ¿cuántos elementos tiene la evaluación de profesores? ¿Es solamente la percepción de estudiantes o el profesor tiene la oportunidad de mirarse a sí mismo e identificar cómo está haciendo la tarea? ¿Y cuál es la ponderación de esas 5 variables que usted mencionó? Sí. La evaluación docente como tal se compone de 2 elementos o 2 instrumentos. La evaluación que el estudiante realiza de su profesor y la evaluación que el profesor se hace de sí mismo. ¿Cómo ponderamos nosotros esta calificación? Las variables son 5, tanto en evaluación docente como en autoevaluación. Adicional, en autoevaluación, el profesor también debe
calificar su sentido de pertenencia a la institución, pero las variables se ponderan. Da un resultado promedio y es lo que corresponde a cómo ha sido la evaluación del profesor en esa clase de ese programa que pertenece a una facultad. ¿Cómo le fue entonces a la universidad en esta evaluación de profesores que se hizo en el periodo 2015-1? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Cómo evaluaron los estudiantes a sus profesores? Bueno, los resultados del 2015-1 son muy positivos, mejoran sustancialmente con respecto al periodo inmediatamente anterior. En la evaluación docente se obtiene a nivel nacional el consolidado una evaluación del 88%. Esto está diciendo que los estudiantes han calificado por encima del promedio, que es el 80%, a sus profesores. En el semestre inmediatamente anterior la calificación estuvo en el 83%, que también fue muy buena, pero tenemos 5 puntos de mejora con respecto al semestre anterior. Directora, ¿hay más inquietudes para usted con respecto a este tema de evaluación de profesores? La invito para que escuchemos estas inquietudes. Escuchemos. ¿Qué es lo que se hace con los resultados de la evaluación docente? Hola Sebastián. Los resultados de la evaluación docente son elemento para la medición del desempeño del profesor. Puntualmente de estos resultados que nosotros obtenemos en la evaluación docente, consolidamos la información, se entrega a cada sede debe realimentar y socializar de manera directa y personal con el profesor y establecer un plan de mejora si hubiere lugar a ello. ¿Cuáles son los parámetros para establecer la calificación de los docentes y cómo se exaltan aquellos que se destacan en el ámbito académico? Javier, el instrumento tiene una escala de valoración de 1 a 4 puntos. Para nosotros el 3.2 corresponde a una muy buena calificación que en porcentaje tomamos como el 80%. Por lo tanto, los resultados por encima del 80% indican un profesor que está en una ruta de excelencia académica. Calificaciones por debajo de 3.2 o por debajo del 80% significa que nuestros profesores deben entrar a desarrollar un plan de mejora. De esta manera tenemos una escala de valoración y de calificación y que para nosotros también como programa académico, como facultad y como institución nos indica una referencia para profesores excelentes. Estos elementos en ciertas instancias o en ciertos espacios son utilizados porque, por ejemplo, nosotros durante la semana de celebración del Día del Maestro exaltamos la excelencia académica de los profesores y este es un elemento para nosotros calificar, para nosotros mostrarle a nuestra comunidad académica que nuestros profesores están camino a la excelencia. ¿Los profesores que resultan con una baja calificación por parte de los estudiantes son desvinculados de la universidad en el semestre siguiente o existe algún plan de mejoramiento para ellos? Profesora Naidoo, debe darse y existe un plan de mejoramiento. El profesor debe entrar a establecer unas variables y opciones de mejora. Será la facultad y el programa académico quien debe estar midiendo el desempeño y la gestión del profesor frente a los elementos que se consideraron como oportunidades de mejora. ¿Qué sucede con aquellos docentes a los cuales se les ha dado plan de mejora y en una segunda evaluación se reitera la calificación baja, ya sea en alguno o en todos los factores? Juan Camilo, el instrumento de evaluación docente hace parte de la medición de desempeño del profesor. La universidad nos mide y evalúa año a año nuestra gestión. Si el profesor reiteradamente en su evaluación docente y en las variables que componen la medición del desempeño no muestra comportamiento favorable ni acciones de mejora, tendrá que finalmente la institución tomar decisiones administrativas. ¿Por qué si se califica mal un docente continúa dictando clases en la universidad? Lisette, hay muchos elementos adicionales para poder tomar una decisión si el profesor continúa o no. Tenemos la evaluación docente, tenemos la evaluación del PT si es un profesor de planta, tenemos todos los otros elementos que componen la medición de desempeño, que son las competencias, los roles institucionales. Por lo tanto, hay muchas variables donde no solo la evaluación docente es una acción
para decir si se desvincula o no a un profesor. ¿Qué valor porcentual tiene la evaluación docente sobre la evaluación de desempeño que se le hace anualmente a cada profesor? Profesor Carlos Augusto, la medición de desempeño se compone de 3 elementos: de las metas del cargo, del desarrollo de las competencias y los resultados institucionales. En el primer componente, que son las metas del cargo, se suman o se evalúan 3 elementos: la evaluación docente, la autoevaluación y la evaluación del PT. Este primer componente tiene una ponderación o una evaluación del 60% sobre el 100% de la medición del desempeño del profesor. Sin duda, muchas inquietudes sobre los resultados de la evaluación de profesores y las consecuencias que puede traer. ¿Qué pasa si, finalizado el periodo de evaluación, se presenta una coyuntura, una situación con un profesor, un irrespeto, no vuelve a las clases? ¿Qué pueden hacer los estudiantes en ese momento? Lo más importante es que acudan de manera inmediata a su jefe de programa o al decano para poder notificar qué ha ocurrido. Para notificar la novedad. Exacto. Es la evaluación de profesores sin duda insumo para la medición de desempeño, pero ¿cómo termina siendo también insumo para procesos de autoevaluación de programas e institucional con miras a la acreditación? Los resultados de la evaluación docente son para nosotros muy importantes, no solo desde la facultad, sino también desde la institución y de los procesos que nosotros llevamos en la institución. Se obtienen unos planes de mejora, se obtiene una ruta de fortalecimiento en el profesorado, que generalmente nosotros las venimos a transmitir en Escuela para la Excelencia Educativa. Desarrollamos, de acuerdo a resultados que se obtienen, cursos, diplomados, talleres para fortalecer las competencias en el profesorado. De esta manera, aportamos a los procesos de autoevaluación y a los procesos finalmente de acreditación, porque lo que estamos buscando es profesores competentes que respondan a las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nuestros estudiantes necesitan. Por lo tanto, es un insumo muy valioso que aporta al proceso que nosotros desde lo institucional estamos buscando. Escuchemos entonces ahora el último bloque de preguntas por parte de estudiantes y profesores. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que recibimos como estudiantes al realizar la evaluación docente y dónde se ven reflejados esos resultados? Tatiana, finalmente ustedes como estudiantes son los que van a beneficiarse de los planes de mejora que se obtengan en la evaluación docente. ¿Por qué? Porque finalmente estamos buscando fortalecer las competencias del profesorado y estas competencias se traducen en los procesos de aprendizaje de ustedes como en el aula de clase. ¿Cuál es el compromiso institucional para afrontar los resultados de evaluación docente con miras a proceso de acreditación de los programas académicos? Sandra, finalmente el resultado de este proceso es que nuestros docentes reflejen la excelencia académica en el aula de clase. Buscamos docentes con vocación de excelencia y ese es nuestro compromiso. ¿De qué manera se contribuye a través de la evaluación docente al mejoramiento de nuestro proceso en la universidad? ¿Cómo recibimos retroalimentación a través de los resultados de esta? ¿Y cómo enfocamos esos resultados hacia el mejoramiento de nuestras clases y de nuestra programación? Gracias, María Cecilia. Esta es una responsabilidad compartida desde nosotros como institución y desde ustedes como profesores. Los resultados de evaluación son socializados, se realimentan con cada uno de ustedes de manera particular, se establecen compromisos y planes de mejora y nosotros como Escuela para la Excelencia Educativa también les fortalecemos sus competencias, pero también son ustedes quienes están dispuestos a asumir esos retos de formación y de cualificación que nosotros como institución les estamos ofreciendo. Gracias a los estudiantes y profesores que nos enviaron estas inquietudes sobre la evaluación de profesores. Directora, para concluir, una invitación a los estudiantes y en general a toda la comunidad universitaria a participar en estos procesos. Sí, Lina, de igual manera gracias a la comunidad académica porque nos dio la oportunidad de responder a muchas de las inquietudes que semestre a semestre se presentan con la evaluación docente. Para nosotros es muy importante el espacio e invitarlos.
de manera permanente a que cada semestre estemos haciendo uso del instrumento de evaluación. Para la universidad es muy importante tener tanto la percepción de ustedes como estudiantes como de nuestros profesores. Directora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que en el colectivo Streaming siempre tenemos temas de interés para usted. Aquí preguntamos por ti.